Me llamo Rodrigo Serrano, tengo 38 años y soy chofer de carga desde hace casi 20. Mi ruta habitual va de Ciudad de México a Cuernavaca por la carretera federal 95. Ya me la sé de memoria. Los baches, los tramos sin señal, los puntos donde conviene echarse un café y donde no hay que detenerse ni aunque se reviente una llanta. Este viaje, sin embargo, fue distinto. Me lo asignaron de último minuto, una carga que tenía que entregarse antes del amanecer en una bodega a las afueras de Cuernavaca. Era mercancía electrónica, según el documento de embarque. Monitores, tabletas, accesorios de cómputo. Puro material apetecible para los amantes de lo ajeno. Salí del almacén en Tlalpan a eso de las 9 de la noche. Ya estaba oscuro, pero esa carretera siempre tiene movimiento. El tránsito estaba tranquilo, lo normal para un miércoles. Llevaba el tráiler bien cargado y la radio encendida en una estación de música grupera. Me gusta tener algo que me acompañe, más si la noche promete ser larga. Todo iba bien hasta que pasé el kilómetro 34, un tramo donde la carretera empieza a curvarse hacia la izquierda y la iluminación es escasa. Fue ahí cuando vi la patrulla. Estaba estacionada en la cuneta, con las luces encendidas pero sin sirena. Pensé que quizá era un retén de rutina. Me orillé, bajé la velocidad y esperé indicaciones. 2 hombres salieron de la patrulla. Uniforme de tránsito, chaleco reflejante, uno traía una tableta. Todo parecía en orden. El que se acercó primero tenía la cara tosca, como curtida por el sol y el humo. Me hizo una seña para que bajara el vidrio. «Buenas noches, conductor. Rutina de inspección», dijo con voz seca. «Sin problema, oficial», respondí. Me pidió los papeles. Le entregué mi licencia, la carta aporte, los datos del embarque. El otro tipo, mientras tanto, daba vueltas alrededor del tráiler, como si buscara algo raro. «¿Puede bajar, por favor? Necesitamos revisar el cargamento», me dijo el que tenía la tableta. Ahí me empezó a oler mal. Las revisiones de tránsito no suelen incluir inspección de carga, pero el tipo tenía el porte, la voz y el temple de alguien que sabe lo que hace. No parecía improvisado. «¿Ocurre algo?», pregunté, tratando de mantenerme tranquilo. «Solo rutina. Se han reportado robos en esta zona y necesitamos asegurarnos de que todo esté en regla». Miré alrededor. La carretera estaba sola. Ni un coche, ni un alma. Solo nosotros, la patrulla y el monte. Era el lugar perfecto para desaparecer a alguien. Pero bajé. Lo hice porque no quería provocar. Sabía que si algo andaba mal, era mejor actuar con prudencia. Uno no llega a viejo en este oficio sin saber cuándo callar. Me pidieron que subiera a la patrulla mientras revisaban la caja. Fue entonces cuando supe que no eran agentes. La tableta tenía una pantalla rota. El logo de la Secretaría de Seguridad estaba mal impreso, como fotocopiado, y el olor olían a alcohol, a sudor viejo. «¿Saben qué? Prefiero esperar aquí afuera», dije, retrocediendo. «No es una solicitud», respondió el otro, empujándome con la mano. Me subieron a la patrulla. No me esposaron, pero dejaron claro que no debía moverme. Uno de ellos se metió al tráiler, el otro se quedó afuera. La radio de la patrulla seguía encendida, pero no era la frecuencia de tránsito. Eran voces sin contexto, instrucciones en clave, frases sueltas. El segundo lote ya pasó, marca blanca, listo para cargar. No eran policías, eran parte de una red organizada. Vi por el retrovisor cómo el tipo salía con una lámpara, revisando todo. Me di cuenta de que no iban a llevarse un par de cajas, querían todo el cargamento, o por lo menos
saber que valía más. Volvió con una sonrisa torcida. Está bueno. Te vamos a pedir que cooperes, cabrón. Te vas a desviar por esta brecha, dijo señalando un camino de terracería que se abría entre los árboles. Ni madres, dije. No podía más. Tenía que hacer algo. Le di un codazo al que estaba conmigo en la patrulla y salí corriendo hacia el tráiler. Sabía que tenía que estar más cerca que ellos, que quizá podría encerrarme dentro o arrancar antes de que me alcanzaran. Pero el que había revisado la carga fue más rápido. Me tiró al suelo. Golpe seco, rodillas raspadas. Me pusieron boca abajo y me apuntaron con una pistola. No queremos matarte, pero tampoco vamos a dejar que arruines esto, dijo el que parecía el líder. Me subieron a la patrulla otra vez, esta vez sí esposado. Y entonces cometieron su error. Dejaron la puerta trasera abierta mientras uno de ellos se metía a revisar el GPS del tráiler y el otro iba por una camioneta blanca estacionada unos metros más adelante. Fue mi oportunidad. Me empujé con todo el cuerpo hacia la izquierda, alcancé la palanca y la jalé. La puerta se abrió. Me lancé al suelo, rodando, y corrí hacia el monte. Las manos atadas, la sangre goteando de una ceja abierta, pero con un objetivo claro: sobrevivir. Corrí sin mirar atrás. Me interné entre los árboles, entre las piedras. Las espinas me cortaban la piel, pero no me importaba. Solo pensaba en alejarme, en encontrar un camino, una casa, un teléfono. Después de varios minutos, escuché motores. No supe si eran ellos o alguien más. Me metí bajo unos matorrales y esperé en silencio. No pasó nada, solo el zumbido de los insectos y el crujir del monte. Entonces vi una luz. Era un faro, una moto. Salí del escondite gritando: ¡ayuda! ¡Me quieren matar! ¡No son policías! El motociclista frenó. Era un repartidor de una empresa de paquetería. Al principio no entendía nada, pero al ver mi estado, me dejó subir. Le rogué que me llevara al retén que está cerca del kilómetro 39. Allí hay una base de la Guardia Nacional. Cuando llegamos, me bajé tambaleando, con las manos aún esposadas. Me escucharon. Les conté todo. Les di la descripción, la ubicación. En menos de una hora, organizaron un operativo. Hallaron el tráiler estacionado en la brecha y la camioneta blanca vacía. No había nadie, solo los rastros del robo frustrado. Días después, me llamaron para una segunda declaración. Resultó que no era el único. Habían registrado 3 casos similares ese mes, todos en el mismo tramo, pero nadie había salido vivo para contarlo, hasta ahora. Me convertí en testigo clave de una red de asaltantes que usaban patrullas falsas y uniformes clonados. Habían sido militares, expolicías, gente entrenada, gente que sabía cómo desaparecer un cargamento sin dejar rastro, pero se confiaron y cometieron un error. Volví a manejar, pero ya no tomo esa ruta. Prefiero perder tiempo por la autopista, pagar casetas, lo que sea. A veces me llaman valiente. Yo no me siento así. Solo tuve suerte. Y aprendí que, en esa carretera, el peligro no viene del monte. Viene de los que parecen autoridad, pero no lo son. Y todavía, cuando paso por el kilómetro 34, bajo la velocidad y reviso por el retrovisor. No por miedo, por respeto a lo que estuve a punto de perder. Porque uno nunca olvida cuando la muerte te toca la puerta y decides no abrirle. Mi nombre es Rogelio y en el año 2010 trabajaba como chofer de tráiler. Llevaba ya varios años en la carretera, recorriendo las rutas del norte,
desde Monterrey hasta Matamoros, cruzando por Tamaulipas tantas veces que podía identificar cada bache y cada curva con los ojos cerrados. Pero lo que me pasó aquella madrugada en la carretera federal 85, justo al sur de San Fernando, cambió mi forma de ver la vida y la muerte. Salí del centro de carga en Monterrey un martes por la tarde. Mi destino era Reynosa, una entrega de productos refrigerados que debía llegar antes del amanecer. Calculé que, si manejaba sin pausas largas, podría llegar a tiempo. Decidí tomar la 85, pese a que ya se hablaba de cosas raras pasando por San Fernando. Rumores de retenes falsos, camionetas sin placas, desapariciones. Pero uno aprende a ignorar lo que no puede cambiar, sobre todo si depende de la carretera para comer. A eso de las 2 de la mañana, me encontraba ya bajando hacia San Fernando. Había pasado la zona conocida como El Tomaseño, y no había visto más que un par de luces lejanas. Ni trailers, ni taxis, ni camionetas. Solo el rugido del motor y la cinta negra del asfalto avanzando sin fin. En la radio, los noticieros nocturnos hablaban de inseguridad, pero ya no le hacía caso a esas voces. Uno se vuelve insensible, o al menos eso cree. Me detuve en un Oxxo abandonado, o más bien lo que quedaba de uno. Las letras descoloridas, los cristales rotos. Me estacioné solo para estirar las piernas, orinar y tomarme una coca. Al regresar al camión, vi que alguien había dejado un folleto arrugado bajo el parabrisas. Lo abrí por curiosidad. Era una hoja fotocopiada con la imagen de un joven moreno, ojos tristes. Decía, desaparecido. Última vez visto en carretera 85, kilómetro 83. Lo doblé y lo guardé en la guantera sin darle mucha importancia. A los 15 minutos de haber retomado la marcha, vi las luces de una patrulla a lo lejos. Me alivió. Pensé que tal vez era un retén de verdad, que la Guardia Nacional estaba haciendo su trabajo. Pero al acercarme, noté algo que no encajaba. Los uniformes no eran como los oficiales. No tenían insignias visibles, ni placas. Solo 3 hombres armados y mal encarados, con chalecos tácticos y lentes oscuros en plena madrugada. Uno de ellos levantó la mano y me hizo señas para detenerme. ¿De dónde vienes, compa?, me preguntó sin rodeos, apuntando su arma a mi cabeza como si yo fuera un criminal. De Monterrey. Llevo lácteos para Reynosa, respondí, con las manos sobre el volante. Revisaron mis papeles, la caja, hasta me bajaron y me hicieron abrir los compartimientos del motor. Parecía una revisión normal, pero algo me decía que no era solo eso. Uno de ellos, el que parecía el jefe, me preguntó si conocía bien la zona. Le dije que sí. Entonces se sonrió, como si esa respuesta le hubiera gustado. Qué bueno. Necesitamos que nos ayudes a guiar a unos muchachos que vienen atrás. Les vas a abrir paso. ¿Entendido? No esperó mi respuesta. Me subieron de nuevo al tráiler y me dijeron que manejara despacio, que no intentara nada. Detrás de mí, vi a través del retrovisor una camioneta blanca sin placas. No eran soldados, no eran federales, y no iban a dejarme ir tan fácil. Comenzamos a avanzar rumbo al kilómetro 83. Uno de los hombres se subió conmigo a la cabina, apuntándome por si se me ocurría desviar la ruta. Iba callado, pero su mirada lo decía todo. No era nuevo en esto. Había hecho esto antes. Al llegar a una desviación mal señalizada, justo donde había un rancho abandonado, me indicaron que entrara. El portón estaba entreabierto y el camino era de terracería. Solo el rechinar de la grava y los ladridos lejanos de perros me acompañaban. Me llevaron a una especie de corralón lleno de vehículos viejos, algunos todavía con placas de Centroamérica.
Ahí fue donde los vi. Un grupo de hombres jóvenes, con aspecto de jornaleros, algunos sin zapatos, otros con camisetas de fútbol de Ecuador, Honduras, El Salvador. Estaban amarrados, con la cabeza gacha. Uno de ellos me miró directamente. Era el del folleto. El mismo rostro, los mismos ojos. ¿Quiénes son?, pregunté sin pensarlo. El tipo del arma se rió. Futuros soldados, pero algunos no quieren cooperar. ¿Y qué tengo que ver yo? Nada, solo que ahora tú también sabes dónde están. Sentí cómo se me aflojaban las piernas. Me dejaron ir, sin más. Me entregaron los papeles de nuevo y me ordenaron no hablar, no contarle a nadie. Me dijeron que tenía suerte, que normalmente no dejaban ir a los testigos. Supongo que necesitaban que corriera la voz, que infundiera miedo. Regresé al camión y salí de ahí temblando. Manejé sin detenerme hasta Reynosa, como un autómata. Entregué la mercancía y reporté una avería leve para evitar el regreso inmediato. Me encerré en el cuarto de hotel, sudando frío. No dormí esa noche, ni la siguiente. Lo reporté, claro. Fui con un viejo conocido en la delegación. Le llevé el folleto, le conté todo. Me pidió que no dijera más, que había cosas que era mejor dejar así. A los pocos días, la noticia explotó. 72 migrantes ejecutados en un rancho de San Fernando. El mismo lugar, el mismo kilómetro. Identificaron a muchos por los documentos que llevaban escondidos. Al muchacho del volante lo reconocí en las fotos que publicaron. Fue él quien logró escapar. Él, el que me vio con los ojos delgado de terror. Fue el que contó la verdad. No dije nada a la prensa. Me limité a leer los periódicos y ver las noticias con los ojos de quien ya lo había visto todo. Dejé el trabajo poco después. Cambié de estado, de vida, pero aún manejo, de vez en cuando, por carreteras menos conocidas. No por miedo, por respeto, porque ahí, en ese tramo entre San Fernando y el olvido, se quedaron muchas almas que nunca debieron ser parte de una guerra que no les pertenecía. Y cada vez que paso por un Oxxo solitario, cada vez que la carretera se queda sin luces y solo se escucha el motor del camión, me repito lo mismo. No todos los fantasmas tienen cadenas, algunos llevan rifles. No sé cómo empezar esta historia sin que parezca una exageración. Incluso ahora, después de todo, todavía me pregunto si exageramos, si fue paranoia colectiva o si de verdad estuvimos a punto de no regresar. Pero hay algo que sí sé con certeza. Desde aquella noche en La Rumorosa, ninguno de nosotros volvió a ser el mismo. Todo empezó un viernes por la noche. Éramos 5. Gerardo, Ana, Marcos, Lucía y yo. Habíamos salido desde Mexicali rumbo a Ensenada para pasar el fin de semana. La idea era tomar la carretera escénica, pero se nos hizo tarde, muy tarde. Eran poco más de las 11 cuando pasamos por el Centinela y decidimos seguir por la carretera que cruza La Rumorosa. ¿Seguro quieres manejar tú, Gerardo?, preguntó Lucía desde el asiento trasero. Sí, no hay bronca. Estoy bien. Solo no se duerman. No me dejen solo con el silencio, respondió, medio bromeando. Todos reímos, pero sabíamos que lo decía en serio. Esa carretera, con sus curvas imposibles y sus vientos traicioneros, no era para relajarse, menos de noche. Yo iba de copiloto, con el mapa en el celular por si el GPS fallaba. La señal se cortaba seguido por esos tramos. Afuera, el viento golpeaba el coche como si quisiera moverlo del camino. En algunos tramos, se oía un silbido extraño, como si el aire se colara entre grietas invisibles.
Íbamos tranquilos, charlando de todo y de nada, hasta que, en una curva cerrada, lo vimos. Un coche, sin placas, nos seguía. No llevaba luces altas, pero era evidente que no era coincidencia. Lo notamos cuando hicimos una parada rápida para que Ana pudiera ir al baño. Bajamos solo unos minutos, pero al volver a la carretera, ese vehículo apareció de la nada, negro, sin marcas, sin placas. Y lo más inquietante, mantenía siempre la misma distancia. Ni se acercaba, ni se alejaba. ¿Y ese güey?, preguntó Marcos, asomándose por la ventana trasera. No sé, pero no se le ve intención de rebasar, dije, tratando de sonar tranquilo, aunque algo dentro de mí ya se estaba apretando. Qué raro. No lo vimos antes, ¿verdad?, dijo Ana, ya con la voz más baja. Gerardo aceleró un poco. No mucho, porque la carretera no permitía velocidad, pero sí lo suficiente como para notar si ese coche quería algo. Y lo hizo. Aceleró también, sin luces, sin ninguna señal de querer pasar, solo ahí, siguiéndonos. No me gusta esto, dijo Lucía. Apaga las luces interiores, que no nos vean bien las caras. Lo hicimos. Dentro del coche, solo la tenue luz del tablero nos iluminaba. El viento afuera seguía, como si aplaudiera cada curva traicionera. Gerardo giraba el volante con fuerza, no por la velocidad, sino por los nervios. ¿Y si nos está siguiendo de verdad? ¿Qué quiere?, preguntó Ana. No lo sé, pero no vamos a parar. Gerardo estaba decidido. Y tenía razón. En un intento por despistarlo, tomamos una desviación hacia un camino que yo conocía por Google Maps, uno que se supone que conecta con un pequeño poblado antes de llegar a La Rumorosa. Un tramo menos transitado. Por unos minutos, pareció funcionar. El coche no dobló con nosotros. Nos miramos, aliviados, y alguien incluso aplaudió. Pero la calma duró poco. Menos de 5 minutos después, el mismo coche apareció de nuevo. Esta vez, más cerca. No puede ser, susurró Lucía. No es posible. No nos pudo haber alcanzado por otro camino. Tal vez no es el mismo coche, intenté decir, aunque ya nadie me creía, ni yo mismo. Nos metimos a un camino de terracería, uno irregular que no salía en el GPS. Gerardo bajó la velocidad para no dañar el coche, pero eso nos expuso. El coche negro apareció por última vez, a menos de 20 metros. Luego, de la nada, apagó los faros. Se detuvo. Y simplemente se quedó ahí. Nosotros también nos detuvimos, con el corazón a punto de estallar. Gerardo apagó el motor, intentando que no se nos oyera. Nadie se movía. Ni siquiera respirábamos fuerte. Pasaron segundos eternos, hasta que el coche se fue, en reversa, sin luces, despacio, como si no tuviera prisa. No mames, dijo Marcos, rompiendo el silencio. Todos comenzamos a hablar al mismo tiempo, nerviosos, acelerados. Pero nadie tenía respuestas. Volvimos a la carretera principal. No volvimos a ver ese coche. Al amanecer, llegamos a Ensenada, todos ojerosos y en silencio. Nadie durmió esa noche. En la mañana siguiente, en la recepción del hotel, escuchamos a una pareja hablar con el gerente. Decían que la noche anterior, justo en La Rumorosa, habían sido asaltados por un grupo que usaba un coche sin placas, negro, que los bajaron del coche, los golpearon y los dejaron sin pertenencias. Nos miramos entre nosotros. No dijimos nada, pero todos lo sabíamos. Era el mismo coche.
el mismo que nos siguió, el mismo que, por alguna razón, decidió no atacarnos. Tal vez porque no paramos, tal vez porque no vieron oportunidad, o tal vez porque estaban jugando. Desde entonces, nunca más pasamos por esa carretera de noche, y cada vez que veo un coche sin placas, algo en mi pecho se cierra. Hay peligros reales en el camino. A veces, el miedo no viene de lo sobrenatural, viene de los vivos, de los que te acechan en la oscuridad, sin razón, sin nombre, sin rostro, y que podrían estar siguiéndote ahora mismo. No soy hombre de letras, ni mucho menos poeta. Me dedico a manejar tráiler, día y noche, por las carreteras del norte. Desde que tengo memoria, el motor ha sido mi compañero, y la soledad del camino, mi rutina. Me llamo Ramón Rodríguez. Tengo 48 años y llevo más de 20 en el volante. Esta historia que les voy a contar no la he dicho completa ni a mi mujer. No porque no quiera, sino porque hay cosas que uno prefiere guardar en el fondo, donde no duelen tanto. Era principios de octubre. El calor del día había bajado un poco, pero aún se sentía esa especie de bochorno seco que te parte los labios. Me había tocado una ruta larga, Torreón-Monterrey, con una carga de productos electrónicos que debía entregar en un centro logístico de Santa Catarina. Salí de Torreón al mediodía, y para cuando crucé Saltillo ya era de noche. Había parado en un Oxxo a la salida de Ramos Arizpe a comprar un café, unas galletas y llenar el tanque. Todo bien hasta ese punto. La carretera estaba tranquila, el radio escupía norteñas viejas y el tráiler se sentía estable. Fue justo al pasar el kilómetro 83 cuando todo cambió. No lo vi de inmediato, pero algo me obligó a frenar. Una camioneta tipo Suburban, atravesada en los dos carriles, luces apagadas. Al principio pensé que era un accidente, pero no vi señales de choque, ni gente pidiendo ayuda. Solo oscuridad y silencio. Reduje la velocidad, puse las intermitentes y bajé la velocidad hasta casi detenerme. Fue entonces que lo vi. 4 hombres salieron de entre los arbustos, armados, con los rostros cubiertos con pañuelos. No gritaron ni apuntaron, pero uno de ellos hizo una seña clara, con la pistola en la mano. «Detente». En ese momento supe que no era un accidente. Pisé el freno con suavidad. Uno de ellos se acercó al lado del conductor, tocó con el cañón del arma la ventanilla. Bajé el vidrio. «Bájate, compa, ya te tocó», me dijo con una voz tranquila, como si me estuviera pidiendo un cigarro. No soy ningún héroe. Bajé. No dije nada. Me pidieron las llaves, el celular y que caminara hacia el monte, por una vereda entre la tierra suelta. Uno de ellos me puso la mano en el hombro, empujándome con cuidado pero firmeza. Otro subió al tráiler. Escuché cómo encendía el motor. Caminamos unos 10 minutos. Me obligaron a sentarme en el suelo, bajo un mezquite seco. El silencio era total. No había ni grillos. Solo el ruido lejano del tráiler alejándose con mi carga. El más joven del grupo me ofreció un cigarro. Lo rechacé. «No te preocupes, viejo. No te vamos a hacer nada. Solo necesitábamos el camión. Mala suerte que eras tú», dijo, como si me estuviera consolando. Los otros 2 se alejaron. Me dejaron con el más joven. Durante varios minutos no hablamos. Luego me dijo: «En unos 20 minutos nos vamos, y tú te quedas. Si caminas derecho, vas a salir a la carretera otra vez. Pero no te apures. Espérate un buen rato antes de moverte. Es por tu bien». No pregunté nada. Sabía que, si hablaba, podía cambiar el tono de la conversación. Pasó el tiempo.
No sé cuánto exactamente. Podrían haber sido 10 minutos o media hora. Cuando sentí que ya no había nadie, me puse de pie y empecé a caminar. No tenía celular, ni agua, ni luz. Solo la luna encima y la idea de que tenía que salir de ahí sin hacer ruido. Caminé por lo que me parecieron horas. La maleza era alta en algunas partes. Mis botas se llenaron de tierra. Me raspé con espinas y en un momento juré que estaba dando círculos. No había señales de civilización ni ruidos de autos. Solo el viento seco del desierto y el crujir de mis pasos. Después de un rato, vi un resplandor a lo lejos. Era luz blanca. Pensé que podría ser una gasolinera. Me dirigí hacia ahí con toda la fuerza que me quedaba. Mis piernas temblaban. Me ardían los ojos por el polvo. La lengua se me pegaba al paladar. Llegué a una brecha de terracería que me llevó hasta una estación vieja de Pemex. No había nadie en las bombas, pero la tienda tenía luz. Golpeé la puerta. Un hombre mayor, con cara de pocos amigos, me miró a través del cristal. Abrió con cautela. ¿Qué te pasó? Me robaron el tráiler. Allá por el kilómetro 83. Le respondí, apenas con voz. El hombre me hizo pasar. Me dio agua. Me dejó usar el teléfono fijo. Llamé a mi esposa. Luego a mi patrón. Nadie lo dijo en voz alta, pero sabíamos que recuperar el camión sería imposible. Esperamos juntos hasta que llegó una patrulla de la Guardia Nacional. Me tomaron la declaración con más resignación que interés. Me dijeron que no era el primero, que esa zona era de riesgo, que harían el reporte. Uno de ellos me dio una palmada en la espalda y me dijo que tuve suerte. ¿Suerte? No sé si eso fue suerte. Me quitaron el camión, sí, pero también algo más. Desde esa noche, no he vuelto a dormir igual. Cada vez que paso por esa carretera, porque sí, aún manejo, aunque ahora me voy por rutas alternas, siento que el silencio de esa noche me sigue como una sombra. A veces, cuando voy solo por algún tramo desértico, me parece ver luces intermitentes a lo lejos o escuchar pasos entre la maleza. Sé que es mi mente, que quedó marcada por esa experiencia. Pero también sé que hay cosas en las carreteras del norte que nadie platica, porque en este país hay lugares donde hablar puede ser más peligroso que callar. Eso fue lo que me pasó a mí, en el kilómetro 83 de la carretera Saltillo-Monterrey, y lo único que agradezco es estar vivo para contarlo. No hay forma de explicar cómo fue que terminé subido en ese autobús turístico. No tenía vacaciones, ni familia cerca, ni amigos con quienes compartir el viaje. Pero ese fin de semana de octubre decidí dejar todo. Cerré la puerta de mi departamento en Zapopan y compré un boleto en el primer tour que encontré. Una excursión por la Sierra Madre Occidental, pasando por la famosa carretera Durango-Mazatlán, también conocida como el Espinazo del Diablo. El guía lo anunció con entusiasmo en el micrófono. Esta carretera tiene más de 1000 curvas y es de las más peligrosas del país. Algunos aplaudieron. Otros, como yo, solo miramos por la ventana. Las nubes estaban bajas, casi tocando los cerros, y el verde denso del paisaje contrastaba con el gris de la neblina que comenzaba a colarse por todos lados. Éramos poco más de 30 personas. Familias, parejas mayores, un par de mochileros y 2 extranjeras que no paraban de tomar fotos. Yo iba solo, en los asientos de atrás, recargando la cabeza contra el vidrio. Había dormido poco la noche anterior, así que me dejé mecer por el movimiento serpenteante del autobús. Todo iba bien hasta que, al llegar al kilómetro 35, el vehículo se detuvo bruscamente. «Un retén», dijo el chofer sin mucho entusiasmo. «Tranquilos, nomás hay que cooperar». No me alarmé al principio.
En este país uno ya sabe lo que significan los retenes improvisados. Hombres con armas largas, camionetas sin placas, rostros cubiertos por pasamontañas y esa mirada que no permite discusión. Pero esta vez fue distinto. 5 hombres armados subieron al autobús sin decir palabra. Uno de ellos, joven, de cara descubierta, levantó su arma y gritó: «¡Todos al suelo! Teléfonos, carteras, relojes, rápido». Los gritos no se hicieron esperar. Alguien comenzó a llorar. Una mujer mayor pidió que no le hicieran daño a su esposo. El chofer intentó calmar al grupo, pero lo bajaron a empujones. Yo no me moví. Estaba en el asiento de hasta atrás, junto al baño. No sé qué me impulsó a hacerlo, pero cuando uno de los tipos avanzó por el pasillo, abrí la puerta del sanitario y me metí. El espacio era estrecho, asfixiante. Cerré la puerta con cuidado, sin hacer ruido, y saqué mi celular. Tenía señal. Apenas. Nos asaltan en el kilómetro 35 del Espinazo del Diablo. Un autobús turístico. Por favor, ayuden. Fue el mensaje que mandé al 144. También marqué al 911, pero no hubo respuesta. Escuché los gritos, los golpes, las súplicas. Todo desde ese pequeño espacio, temblando mientras sujetaba el teléfono con ambas manos. No podía orinarme, no podía llorar, no podía hacer nada, solo esperar. La puerta del baño se movió de pronto. Pensé que me habían descubierto, pero nadie intentó abrir. Solo fue un movimiento brusco, como si el autobús hubiera sido golpeado. Escuché cómo forzaban las mochilas de los pasajeros, como uno preguntaba si alguien traía dólares o cadenas de oro. «No se hagan pendejos», gritaba otro. Luego vino el silencio. Un silencio denso, como si todo el aire se hubiera ido del autobús. Abrí la puerta con cuidado, apenas una rendija. Vi a los asaltantes parados en el pasillo, quietos, mirando hacia afuera. Luego uno de ellos gritó: «¡Ya vámonos! ¡Los puercos vienen!». La adrenalina me invadió de golpe. Me metí de nuevo, cerré y bloqueé la puerta. Escuché los pasos apresurados bajando del autobús. Después, disparos. No muchos, solo una ráfaga corta, y luego otra. Alguien gritó: «¡Al suelo!». No supe si fue un pasajero o un policía. Pasaron 5 minutos eternos. Yo seguía en el baño, temblando, apretando el teléfono como si fuera un salvavidas. Escuché pasos subiendo de nuevo al autobús. «¿Hay alguien más aquí?», gritó una voz. «Policía estatal, ya están seguros». Abrí con lentitud. Me costó salir. Mis piernas parecían no responder. Cuando volví al pasillo, la imagen me golpeó. Varios pasajeros llorando, otros abrazados, algunos con sangre en la cara, heridas leves, golpes. Y en la puerta del autobús, 3 oficiales con armas listas. «¿Tú eres el que mandó el mensaje?», preguntó uno de los policías, mostrándome su celular. Asentí, sin poder hablar. «Gracias a eso llegamos a tiempo», dijo, poniéndome una mano en el hombro. «Ya los tenemos». Se fueron por la brecha, pero los alcanzamos. 2 detenidos y un tercero herido. Salí tambaleándome del autobús. El aire en la sierra era espeso, pero al menos ya no se sentía como un nudo en la garganta. Vi a los otros pasajeros siendo atendidos por paramédicos. Una señora vomitaba junto a una roca. Un niño abrazaba a su papá sin soltarlo. Y ahí, en medio de la carretera maldita, rodeado de niebla y con el cuerpo entero temblando, me di cuenta de que había sobrevivido, que ese baño apestoso, esa decisión absurda de esconderme, me había salvado. No sé por qué me subí a ese autobús, pero sí sé que esa curva,
Esa parada en el kilómetro 35 del Espinazo del Diablo marcó un antes y un después en mi vida. Desde entonces, no he vuelto a subir a un autobús, ni siquiera a cruzar por esa carretera. Y cada vez que escucho hablar de retenes, de turistas asaltados, de caminos de sierra, solo pienso en el sonido de esa puerta de baño cerrándose y en el silencio que vino después. Yo no soy de esos que se asustan fácil. Manejo tráiler desde hace más de 12 años y en esas horas largas de carretera uno aprende a desconfiar más del sueño y del mal café que de lo que supuestamente se aparece por ahí. Pero lo que viví esa noche en la carretera federal 45, allá por Zacatecas, no tiene otra forma de describirse más que como una experiencia que me jodió la cabeza durante mucho tiempo. Salí de Aguascalientes rumbo a Chihuahua con una carga de autopartes. Era viernes por la noche y llevaba buen tiempo, así que me sentía confiado. La carretera estaba tranquila, con ese aire seco que empieza a enfriar en cuanto cae la oscuridad. Llevaba música bajita y una taza de café que había comprado en un Oxxo medio muerto por la salida norte. Pasando el entronque de Cocío, noté un auto a lo lejos que parecía avanzar más lento de lo normal. Era un sedán gris, de esos que ya tienen sus buenos años encima. No tenía placas delanteras, lo que ya me pareció raro. Pero lo que de verdad me puso en alerta fue que, después de que lo rebasé, aceleró y se me pegó. No a distancia prudente, no. Pegado, como si quisiera leer el número de serie del remolque. Pensé que era algún imprudente jugando carreras o alguien con prisa. Frené un poco para dejarlo pasar, pero no lo hizo. Luego aceleré, lo suficiente como para dejarlo atrás con la potencia del tráiler, y seguí. A los 5 minutos, ahí estaba de nuevo. Las luces apenas alumbraban, como si fueran de halógeno viejo. No cambiaban de intensidad, no se apartaba, ni se acercaba más. Solo seguía ahí, detrás de mí, persistente. Ya cerca de Luis Moya, decidí parar en una gasolinera que conozco bien. Está justo al lado de una tienda que apenas si sobrevive. Siempre hay 1 o 2 tráilers estacionados y una señora que vende burritos envueltos en papel aluminio. No tenía ganas de cenar, pero necesitaba saber si el auto ese seguía ahí o no. Entré al área de descanso y el auto siguió derecho. No disminuyó velocidad, no amagó con entrar. Nada. Simplemente siguió como si no me hubiera estado siguiendo durante más de 20 kilómetros. Me bajé, caminé un poco, estiré las piernas y hablé con otro conductor que venía desde Jalisco. Le pregunté, sin mucho contexto, si no había notado algo raro en la carretera. Me miró raro y negó con la cabeza. Me tranquilicé un poco. Pensé que a lo mejor había sido una coincidencia o algún paranoico como yo. Tomé aire, subí al camión y seguí el camino. Eran como las 11:30 de la noche cuando pasé la última curva antes de la zona de viñedos que anuncian con un letrero oxidado. En ese momento, lo vi otra vez. El mismo sedán gris. Estaba estacionado a un lado del camino, sin luces, pero con el motor encendido. Lo supe porque los faros de mi tráiler reflejaron un pequeño destello en el parabrisas. No me detuve. Pasé sin mirar demasiado, aunque sentí esa sensación en la nuca, como cuando sabes que alguien te está observando. No quise pensar más. Le metí velocidad al tráiler y me dije que era hora de llegar a Zacatecas lo más pronto posible. Pero la carretera, ya sabes, tiene sus propios planes. Y la zona entre Luis Moya y Morelos es larga, recta y lo suficientemente solitaria como para que cualquier pensamiento empiece a madurar dentro de uno. A lo lejos vi otro par de luces viniendo detrás de mí. Revisé los espejos. Era el sedán.
Otra vez. Pero ahora venía más rápido. Me pasó por la izquierda sin hacer ningún tipo de señal. Solo se colocó delante de mí, lo suficiente como para obligarme a bajar un poco la velocidad. No frenó bruscamente, pero se mantenía a una velocidad que no era ni rápida ni lenta, lo suficiente para estorbar. Encendí las luces altas, hice cambios de carril para ver si se apartaba, pero nada. Lo que hizo fue aún más extraño. Comenzó a hacer pequeños movimientos de lado a lado, como si estuviera tratando de mostrarme algo, o como si estuviera indeciso de seguir recto o salirse del camino. Intenté comunicarme por radio con alguien, pero la frecuencia estaba muda. En esa zona el radio muchas veces no agarra. Solo el sonido del motor, mis pensamientos y esa maldita incertidumbre. Fue entonces cuando decidí marcar el número de emergencia desde mi celular. No para reportar un crimen, sino solo para tener una voz humana del otro lado. Alguien que supiera que yo estaba ahí, que podía dar mi ubicación. Marqué, pero no hubo señal. Nada. Como si todo estuviera detenido. El sedán giró de pronto hacia una brecha de terracería y desapareció en la oscuridad. No tenía sentido. Esa brecha no llevaba a ningún lado conocido. Ni rancherías, ni casas, ni siquiera cultivos. Solo cerros bajos y nopaleras. Una parte de mí quería detenerse y dejar pasar el miedo. La otra solo quería seguir y olvidarlo. Llegué al centro logístico cerca de Calera poco después de medianoche. Entregué la carga y me quedé un rato más revisando las llantas y asegurando la puerta del remolque. El vigilante del lugar, un señor con voz ronca y cara de pocos amigos, me ofreció café de termo. Le conté, sin detalles, lo del sedán, solo por si acaso. Él me miró con seriedad y dijo: «No eres el primero que dice eso. La semana pasada, uno de Chihuahua también dijo que lo venían siguiendo. Igualito. Un carro viejo, gris, sin placas. Lo asaltaron más adelante, a punta de pistola. Ya no manejó más. No supe qué decirle. Me dio las gracias, me deseó suerte y se fue. Dormí esa noche en el tráiler, como suelo hacerlo cuando ando de ruta larga. Pero no concilié el sueño. En los días siguientes, al contar la historia en algunas paradas y cafés de carretera, más de uno me dijo lo mismo. Ese carro aparece y desaparece. Es gente que estudia a sus víctimas. Te siguen, te hacen sentir incómodo, y cuando te detienes en el lugar equivocado, se bajan con armas. A mí no me tocó, pero estuve a nada. Desde esa noche, no manejo de noche por la 45. Aprendí que el miedo verdadero no tiene forma ni sonido, solo se siente. Y cuando lo sientes, ya es demasiado tarde para detenerte. Cuando nos fuimos esa mañana, nada parecía fuera de lo normal. Éramos mi esposa Diana, nuestro hijo Emiliano de 7 años y yo. Íbamos en nuestro Sentra color vino, modelo 2015, en dirección a Toluca desde Naucalpan. Teníamos una cita familiar y, para ahorrarnos los peajes de la autopista, decidimos irnos por la libre. Había tomado esa carretera decenas de veces antes, pero ese día algo estaba distinto, aunque al principio no lo noté. La primera parte del camino fue tranquila. Salimos después del desayuno, poco antes de las 10. Cruzamos Huixquilucan y pasamos cerca del Parque Nacional Desierto de los Leones. A esa hora, el cielo estaba parcialmente nublado y el aire tenía ese olor a bosque que tanto me gusta. Íbamos escuchando música de los 80s y contándole a Emiliano historias del abuelo. Nos detuvimos en una tiendita cerca de San Mateo Tlaltenango por unas papas y refrescos. No vimos nada raro. Todavía.
Todo cambió en un tramo entre La Marquesa y Xonacatlán, en una curva cerrada, rodeada de árboles, sin más vehículos a la vista. Una camioneta vieja, una Silverado gris con placas tapadas por lodo, salió de repente detrás de un montón de matorrales, bloqueándonos la pasada. Apenas me dio tiempo de frenar. El golpe del cinturón contra mi pecho me dolió, y el refresco que traía Emiliano cayó sobre la alfombra. Pensé que era un accidente, pero entonces, de la parte trasera de la camioneta bajaron 3 hombres armados. No traían pasamontañas, solo gorras y paliacates cubriéndoles la boca. Uno tenía una escopeta, los otros 2 llevaban pistolas. No gritaron ni hicieron alarde. Caminaban con calma, como si todo estuviera planeado. Uno se paró justo frente al coche, apuntándonos. «Bájense», dijo. No gritó. Lo dijo como si te estuviera pidiendo la hora. No reaccioné de inmediato. Diana empezó a temblar y Emiliano se puso a llorar. Mis manos estaban en el volante, heladas. «Que te bajes ya, cabrón», gritó el de la escopeta, golpeando el cofre del coche con la culata. Me moví como en cámara lenta. Abrí la puerta y levanté las manos. Le dije a Diana que hiciera lo mismo, que no dijera nada. Cuando abrí la puerta de Emiliano, uno de los hombres se acercó, bajó al niño de un jalón y lo empujó hacia su madre. «Caminen al monte, ya», y sin hacer pendejadas. Los obedecimos. Nos hicieron caminar unos 20 metros hacia el bosque. Uno de ellos me quitó las llaves del coche y el celular. Vi cómo el otro sacaba las mochilas de la cajuela. Se llevaron hasta los juguetes de Emiliano, el cargador de mi teléfono, las botellas de agua, todo. Después, sin más, se subieron al coche y arrancaron, dejando la camioneta gris ahí, como anzuelo para el siguiente. Nos quedamos ahí, parados en la maleza, sin saber qué hacer. Escuchábamos el motor del Sentra alejándose, tragándose las curvas. Diana lloraba en silencio y Emiliano no dejaba de preguntar si los hombres iban a volver. «Vámonos», le dije a Diana. Teníamos que encontrar ayuda. No teníamos teléfonos, ni dinero, ni vehículo. Solo lo que llevábamos puesto. Caminamos de regreso a la carretera, con miedo de que los hombres siguieran rondando. No había señal de autos. Todo estaba en silencio, excepto por los árboles y el canto lejano de un pájaro. El tramo por el que caminábamos era empedrado, con la maleza creciendo por los bordes, como si el camino hubiera sido olvidado. Avanzamos por casi 2 horas. A Emiliano lo llevaba cargado a ratos, aunque mis piernas ya no daban más. El sol se había escondido y empezaba a hacer frío. Diana tropezaba con cada raíz. En un punto, vimos una cabaña vieja, abandonada, con el techo colapsado y grafitis en la entrada. Ni siquiera nos acercamos. Yo no confiaba en nada que estuviera tan apartado. Finalmente, a lo lejos, vimos un cartel azul que decía «Estación de Policía, kilómetro 49». No fue un alivio inmediato, más bien una carrera contra el agotamiento. Cuando llegamos, apenas podíamos hablar. Nos atendió un oficial joven, cara de no haber dormido en días. Nos hizo pasar a una oficina pequeña, con una computadora vieja y olor a humedad. Diana se sentó en una silla de plástico mientras yo le explicaba lo que había pasado. ¿Recuerda alguna seña de los sujetos?, preguntó, mientras tomaba nota en una libreta. Uno tenía una cicatriz en la ceja, otro traía una gorra roja, de esas del América. No vi placas, solo recuerdo que la camioneta era muy sucia. Parecía como si la usaran solo para eso. ¿Les hicieron daño?, negué con la cabeza. Pero se llevaron el coche, todo lo que teníamos, y nos dejaron a la mitad de la nada. El oficial nos ofreció agua,
y llamó a una patrulla. Tomaron nuestros datos y nos pidieron esperar. Pasó casi una hora antes de que nos dijeran que habían mandado un aviso a las casetas de revisión, pero no había muchas esperanzas. Esa carretera, la libre a Toluca, está llena de veredas sin vigilancia, caminos de escape, pueblos donde nadie hace preguntas. Nos dijeron que ese tipo de robos eran comunes, especialmente los fines de semana, que a veces los vehículos aparecían días después, abandonados, sin motor ni interiores, que, si teníamos suerte, lo encontrarían sin muchos daños. Nos dieron un aventón hasta un módulo de atención ciudadana en Ocoyoacac, donde nos prestaron un teléfono para llamar a un familiar. Diana marcó a su hermana. Tardaron 3 horas en venir por nosotros. Para cuando llegaron, ya anochecía. Esa noche, en casa de mi cuñada, ninguno pudo dormir. Emiliano no quería ir al baño solo. Diana no dejaba de temblar. Yo me senté en la sala, viendo la calle vacía por la ventana, preguntándome qué habría pasado si me hubiera resistido. ¿Nos habrían matado? ¿Se habrían llevado a Emiliano? Denunciamos todo. Hicimos lo correcto. Pero los días pasaron y no hubo noticias. El coche no apareció. Y lo peor, no hubo detenidos. Solo nos quedó el recuerdo amargo de saber que estamos solos en esa carretera, que pueden vaciarte la vida en un instante y nadie va a aparecer para ayudarte. Desde ese día, cada vez que alguien menciona la libre a Toluca, me da un vuelco el estómago. No porque sea una carretera peligrosa, sino porque ahora sé que basta un minuto, una curva maldita, para que todo cambie. Y no hay vuelta atrás. Mi nombre es Luis Enrique, pero allá por Chiapas me decían Flaco. Tenía 26 años cuando crucé la frontera con 300 pesos escondidos en el calcetín y la promesa de un primo que trabajaba en Houston. Como muchos, había vendido lo poco que tenía para llegar allá, y desde Tapachula fui subiendo en trailers, mochilas rotas y esperanzas maltrechas. Cuando llegamos a Veracruz, ya éramos apenas 8 de los 17 con los que iniciamos. El resto se quedó en el camino, algunos por cansancio, otros porque no confiaban en el pollero, y uno simplemente desapareció en la noche. Fue en la carretera federal 180, justo pasando José Cardel, donde todo se fue al carajo. Nuestro guía, un tipo chaparro al que todos llamaban el Güero, nos pidió bajar y caminar un tramo. Dijo que había movimiento y que debíamos rodear por un camino de terracería que atravesaba un cañaveral. Íbamos en silencio. El monte nos tragaba con su humedad espesa y las hojas crujían bajo nuestros pasos. Nadie hablaba. Algunos se persignaban. Yo solo pensaba en mi hija, en su cabello rizado y en los zapatos que le había prometido comprar cuando llegara al norte. Fue ahí, en medio de esa vereda escondida, que los vimos. 3 camionetas sin placas, con faros encendidos y hombres armados que no se molestaron en preguntar nuestros nombres. Nos apuntaron con armas largas y nos gritaron que nos tiráramos al suelo. Uno de ellos tenía tatuado el cuello con la palabra infierno. Otro no dejaba de masticar chicle con los dientes manchados de nicotina. ¿A dónde creen que van, cabrones?, nos gritó uno de los más jóvenes, mientras pateaba la espalda de un hondureño que había dudado en tirarse. Uno de mis compañeros, un salvadoreño llamado Pedro, trató de hablar, de explicar. Lo callaron con una culata en la boca que lo dejó inconsciente en segundos. Nos subieron a empujones a una de las camionetas, sin placas, sin rumbo. Solo sé que manejaron más de 1 hora, alejándonos de la carretera principal. En el trayecto, nadie habló. Solo escuchábamos los mensajes de radio de los hombres, que hablaban de mercancía y ofertas nuevas. Nos llevaron a un claro en la selva,
donde solo había una lona negra, tambos de agua y lo que parecía una estructura abandonada de concreto. Ahí nos separaron en dos grupos, los que parecían más fuertes y los demás. A mí me pusieron con los fuertes. No supe si era bueno o malo. Entonces nos lo dijeron claro. A ver, hijos de su madre, aquí hay dos caminos. O se ponen a trabajar con nosotros, o se mueren como perros. Uno de los más viejos del grupo, un guatemalteco al que le decíamos el tío, se paró y dijo que no quería problemas, que solo quería cruzar. Uno de los hombres le disparó en la pierna sin pensarlo. Los gritos de «el tío» nos marcaron a todos. Su pierna sangraba sin parar. Lo arrastraron como si fuera un costal de papa. No lo volvimos a ver. Nos dejaron sin agua esa noche. Dormimos en el suelo húmedo, rodeados de mosquitos y miedo. Algunos lloraban. Uno rezaba en voz baja. Yo solo pensaba en cómo salir de ahí. Al día siguiente, nos hicieron cargar sacos. No sabíamos qué había dentro. Solo nos decían que camináramos. Cruzamos veredas, arroyos y sembradíos. Estábamos ayudando al narco a mover droga. Lo supe cuando uno de los sacos se rompió y vi los ladrillos envueltos en plástico. Cualquiera que se detuviera más de unos segundos recibía una patada o un golpe con la culata del rifle. El calor era brutal. El aire olía a humedad, a monte cerrado, a tierra que no ve la civilización. Al tercer día, uno de los muchachos colapsó. Era un chavito de apenas 17 años, hondureño. Se llamaba Kevin. Se desmayó y no lo volvimos a ver. Solo escuchamos un disparo a los pocos metros. Esa noche, cuando todos dormían, me deslicé entre los sacos. Tenía una espina clavada en el costado, pero eso no me importaba. Solo quería correr. Caminé por horas, sin rumbo, sin saber si me seguían. El monte me cerraba el paso, los ruidos eran constantes. Ranas, grillos, algo que crujía entre los arbustos. Caí 2 veces, me raspé los brazos con ramas secas. Pensé en rendirme. Pensé en que moriría ahí, solo, y que nadie sabría mi nombre. Pero entonces vi un poste. Uno de esos postes eléctricos de madera con los números marcados. Y luego, el sonido lejano de un perro. Seguí el ruido hasta que llegué a un camino de terracería que terminaba en una brecha de cemento. Era un poblado chiquito, de esos que no salen en los mapas. Una señora de cabello canoso me encontró tirado cerca de una cerca de alambre. Me dio agua, me metió a su casa sin hacer preguntas. Luego llamó al delegado. Una patrulla vieja llegó 1 hora después. Me llevaron al centro de salud. Mientras me curaban, conté todo. Nombres, armas, lugares. Di la descripción de los hombres, de los tatuajes. Hablé del claro, de los sacos, del disparo que mató a Kevin. A los 3 días, llegaron marinos. Yo los acompañé. Les mostré por dónde habíamos entrado, dónde estaba la lona. Pero ya no había nada. Solo rastros de que alguien había estado ahí. Ceniceros hechos con latas, huellas frescas, una camiseta ensangrentada colgando de una rama. Me ofrecieron protección, pero no quise. Me subí a un autobús que salía hacia Tampico. Desde entonces, me dedico a alertar a los que vienen. Les digo que eviten esa parte de la carretera, que si un guía les pide bajar entre Cardel y Vega de Alatorre, no lo hagan. Les digo que a veces el infierno no tiene fuego, ni diablos. A veces huele a selva mojada y sabe a sangre seca. Nunca supe qué pasó con los demás. Quizá murieron, quizá siguen ahí, cargando costales, esperando que alguien venga por ellos. Yo solo soy el flaco, uno que sobrevivió al kilómetro 83.